Se dan con todo, fuerte encontronazo entre AMLO y Zedillo. El pasado 15 de septiembre, el presidente Andrés Manuel dio lo que sería su último grito de independencia en el Palacio Nacional, en donde fue muy bien recibido por los mexicanos. Pero por otro lado, los opositores siguen afirmando que la reforma al Poder Judicial no es más que una venganza, y que solamente la quieren implementar porque quieren desaparecer la democracia en México. Pero morenistas han salido a hablar y afirmando que la reforma al Poder Judicial es para un bien común y para que los mexicanos reciban la justicia que merecen. ¿Pero acaso no se han mordido la lengua los opositores? Porque no recuerdan que durante su gobierno también han implementado las reformas al Poder Judicial, pero no para beneficios de los mexicanos, sino para beneficio propio. No te vayas porque te traigo toda la información. Soy Jocelyn Guzmán y comenzamos. El expresidente Ernesto Zedillo, en su participación en la conferencia anual de la Barra Internacional de Abogados, afirmó que el verdadero objetivo de la reforma al Poder Judicial a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador es arrasar al actual sistema de justicia y que esto derivará a la pérdida de la democracia. Esto porque, según Zedillo, el mandatario está realizando una venganza en contra del Poder Judicial, porque no hay una corte sumisa. Nuestro Congreso Federal acaba de aprobar y ha sido ratificado por una mayoría de legislaturas estatales un conjunto de reformas constitucionales que destruirán el Poder Judicial y con ello enterrarán la democracia mexicana y lo que quede de su frágil Estado de Derecho. La frustración del presidente al no contar con una corte sumisa ha evolucionado hasta transformarse en una venganza brutal. La destrucción de la independencia e integridad del Poder Judicial para que esté al servicio de la fuerza política en el poder. Se publicó una iniciativa con numerosas modificaciones a la Constitución. Los cambios conducen, en última instancia, a la devastación del Poder Judicial y la abolición de otras instituciones estatales autónomas muy importantes para la transparencia, rendición de cuentas y otras áreas cruciales para el desarrollo del país. Estas instituciones, condenadas a desaparecer, precisamente fueron creadas también para limitar el uso arbitrario de la autoridad ejecutiva. Se perderá otro contrapeso esencial. Por otro lado, Andrés Manuel arremetió en contra del exmandatario priista, tachando sus acciones como de risa. Posteriormente le sacó sus trapitos al sol sobre las acciones ocurridas dentro de su gobierno. Aseguró que él eliminó las pensiones, reprimió, privatizó los trenes y se quedó con estos mismos trenes de México, entre otras cosas. Traen a Zedillo, ¿no? Va a decir que ya es una dictadura México. Y es de risa. Relevo generacional. Sí, es de risa. Hacen el ridículo, pero no pasa de ahí. No llama a que se lleve a cabo una huelga de pago de impuestos, por ejemplo. Si le hicieran caso, a lo mejor no, podría causar algún problema, una disminución en la recaudación, y eso nos afectaría. Pero no.
actúa en ese sentido de manera responsable. El expresidente Zedillo reafirmó sus comentarios en contra de la reforma al Poder Judicial, asegurando que no está exagerando, que las reformas propuestas por la 4T son una base para que México se convierta en una dictadura, y que los cambios a la Constitución propuestos e impulsados por AMLO son una venganza disfrazada de democracia. Es que todo debe estar protegido por la Constitución. Y si usted hace una Constitución en esos aspectos, que de entrada le da la capacidad de construir una tiranía apoyándose en el Poder Judicial, por favor, y si ya se usó una mayoría calificada para cometer este terrible atropello contra la legalidad y contra la nación, ¿qué confianza pueden tener los ciudadanos de que van a usar, ahora nada más van a necesitar la mayoría absoluta, el 50% sí, más uno? No van a necesitar tácticas gangsteriles como las que se usaron en el Senado para alcanzar la mayoría calificada. No es posible tener una ciudadanía que está practicando la democracia con toda libertad y luego traicionar esa ciudadanía con métodos que son absolutamente autoritarios y antidemocráticos. Pero, ¿y entonces, Ernesto, se acabó la democracia en México? ¿Se acabó el país? No, yo dije que es un alto riesgo, sí, pero que se han sentado las bases muy claras para, en vez de democracia, tener una tiranía. Que se está destruyendo una democracia que nos construyó, se fue construida con el esfuerzo y el concurso de muchos mexicanos a lo largo de muchas generaciones. Yo fui al final parte de ese proceso, pero no fue cosa, por supuesto, cosa mía. Había gente que había estado en las calles, en el Congreso, en la opinión pública, en la ciudadanía, en la sociedad civil, clamando por democracia. Y finalmente alcanzamos algo de lo cual los mexicanos podíamos decir, por fin vivo en un país democrático. ¿Y qué sucede? Llegan unas personas aprovechando esa democracia que habíamos construido entre todos, se hacen del poder público y empiezan a manipular, a distorsionar, a abusar ese poder público para destruir las bases de nuestra... También el expresidente Zedillo ha asegurado que la presidenta electa puede ser una buena opción y ser la cara de un partido político que no gobierne con tiranía el país. Además, aseguró que la próxima presidenta puede tener la capacidad y la visión de regir un país con democracia. Gracias por hacerlo. Tendría una última pregunta. ¿Algún elemento, no quiero usar la palabra esperanza, pero de aliento con el cambio de gobierno, con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia? Mire, gracias por darme esa oportunidad. Yo creo que la doctora Sheinbaum tendrá que tomar una decisión muy importante. Ella puede ser una opción, es ser el rostro sin ningún poder de un régimen de partido en una tiranía. O ella puede ser, y yo creo que ella tiene la capacidad y espero que tenga la visión para ser la presidenta de una república democrática, una república progresista, una república donde se construya y se respete el Estado de Derecho. Lo veremos. Gracias, Ernesto. Buen día. Muchas gracias. 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 Pues vamos a corte. Vamos a pausa, Ciro. Vamos a recuperar cortes comerciales y comentamos, por supuesto, esta entrevista. Hacemos una pausa. A Zedillo también se le fue a la yugular Arturo Saldívar, calificando sus comentarios de desafortunados y recordándole que en sus sexenios sí había habido un cambio a la Corte, pero que ahora se está trabajando en una reforma para mejorar fiscalías y ministerios. Zedillo. La verdad me parecen muy desafortunadas estas declaraciones
Primero hay que tomar en cuenta que en 1994 el presidente Zedillo en lo oscurito da un albazo y cambia totalmente la Corte. De 21 ministros numerarios, 5 supernumerarios, la desintegra a 11 y a partir de ahí se genera el Consejo de la Judicatura Federal y se podrá decir es que esa reforma tuvo como efecto, como intención, tener una Suprema Corte independiente. Y creo que fue una buena reforma. ¿Qué le faltó a la reforma? ¿Qué error tuvo muy importante? Pues no separar la presidencia de la Corte de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Pero esta reforma, como diseño, fue dando de sí, porque al final lo que generó fue, por un lado, que los ministros y ministras que se nombraban, por regla general, respondían a los intereses de la coalición del PRI y el PAN que estuvo gobernando prácticamente todos estos años. Por el otro lado, generó que dentro del Poder Judicial, lejos de una meritocracia que se ha hablado mucho de ella, se fueron generando grupos de poder que fueron teniendo el control endogámico del Poder Judicial Federal. Y esto implicó que ante el cambio de régimen, con un gobierno de izquierda, con un gobierno que no provenía de donde provienen la mayoría de las ministras y ministros, hubiera este choque en el cual la Corte y el Poder Judicial jugó un papel no de independencia, no de neutralidad, pero político. Me parece que esto es lo que no se analiza. Entonces, no se está buscando controlar al Poder Judicial. A ver, si eso se tratara,